minutos de la tarde y ya tenemos conexión vía Zoom con nuestra próxima invitada. Se trata de Manuela Saglimbeni. Ella es subdirectora de la Fundación Proyecto Mayú, un proyecto espectacular. Y con ella vamos a estar hablando del sistema de salud en las comunidades indígenas, que tiene la particularidad de estar en zonas muy alejadas, muy aisladas, y que además eso hace que estas personas no tengan la capacidad de respuesta rápida que requieren algunas condiciones. Y lo bellísimo del proyecto Mayú es que han decidido organizarse jovencitos de distintas disciplinas del área de salud para poder hacer comunidad con estas comunidades indígenas, adoptar esos conceptos que ya les resultan familiares y tratar de llevar atención médica oportuna y poder tener todo lo que se necesita en estas zonas tan remotas y que además tienen tantas precariedades. Bienvenida, es un gusto conversar contigo, Manuela. Muchas gracias y bueno, muchas gracias por el espacio para hablar de tanto del Proyecto Mayú como de esas comunidades que tanto visitamos. De verdad, gracias por permitirnos estar aquí. Muchos de quienes nos están escuchando nunca han tenido la oportunidad de estar en contacto con una comunidad indígena, de visitarlos. Si pudieses describir la experiencia, ¿con qué te consigues cuando vas al encuentro de una comunidad indígena al sur de nuestro país, por ejemplo? Bueno, de las cosas que a uno más le impacta cuando visita estas comunidades, por lo menos nosotros en el 2023 fuimos a la comunidad de Cabanallén, en el estado Bolívar, que lo que más impactó para esa visita, para todos los voluntarios que fuimos, fue primero el difícil acceso que tienen estas comunidades para nosotros de la ciudad más grande que tienen cercana, que en ese caso sería Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar, la capital, que realmente el acceso para esta ciudad, donde es básicamente la zona donde tienen aquellos hospitales de referencia o aquellos centros de salud donde deberían dirigirse al momento de presentar algún tipo de eventualidad, están sumamente alejadas. Nosotros para poder llegar a esta comunidad, una vez que llegamos a Puerto Ordaz, tuvimos que emprender un camino de 12 horas en autobús y luego 4 horas a partir de ahí en un jeep, porque realmente el acceso terrestre de camiones, carros, camionetas, es demasiado limitado y es algo que para mí como voluntaria me sorprendió muchísimo porque uno se imagina cómo es ese trayecto para tener que salir corriendo o momentos que se presenta algún tipo de emergencia o eventualidad o incluso actividades del día a día, el tema de salir de la comunidad para Claro. muchos es casi imposible. Entonces eso es algo que impresiona muchísimo y es un ejemplo de millones que hay en Venezuela, en todas las comunidades del estado Bolívar, de las comunidades indígenas que se encuentran ahí. También tenemos a la comunidad de La Macanilla en el estado Apure, que también representa una comunidad que nosotros como Proyecto Mayú visitamos y también el acceso estaba sumamente limitado. Entonces eso es algo que impresiona bastante. Impresiona el acceso porque además estamos hablando de Sí. 12 horas que en ocasiones marcan la diferencia entre la vida o la muerte o empeorar una condición. Yo no sé si un infartado aguanta 12 horas a llegar a un centro de salud en donde pueda recibir atención mínima, pero ¿en qué condiciones están en términos de salud? Porque si estamos hablando de alguien que requiere 12 horas de trayecto para ir a un hospital o un centro de referencia, supone uno que habrá poco de prevención o de medicina preventiva o que te permite además mantener una buena salud. Sí, de hecho, por lo menos lo que nosotros usualmente vemos en estas comunidades, que es lo que realmente, por la razón por la que existen esta clase de fundaciones, es más que todo, por lo menos, enfermedades crónicas que van con su curso de la enfermedad. Ujú. Usualmente vemos muchas complicaciones de enfermedades que, como hipertensión, diabetes, que en una ciudad o en algún sitio donde se tenga el acceso correcto a medicamentos, no debería llegar a ese punto. Y Ujú. eso es algo que a nosotros nos impresiona muchísimo como estudiantes de medicina, como nosotros vemos eso, el curso de la enfermedad completo gracias a que no se tiene la prevención o el tratamiento necesario. También vemos una gran cantidad de enfermedades infecciosas que pudiesen ser totalmente prevenibles si hubiesen las medidas correctas de salud pública para evitarlas. Y eso es algo que nosotros cuando visitamos estas comunidades tratamos de implementar, tratamos de buscar proyectos, iniciativas, programas de investigación que estén allegados a la prevención de estas enfermedades porque es lo que realmente va a ayudar a estas comunidades. Entonces, eso es algo que impacta muchísimo, ver cómo cosas que no deberían llegar a ese momento lo llegan gracias al Ujú. poco acceso que tienen estas comunidades. Y además también hay que decir que muchos de los médicos con los que
o que están en estas comunidades son justamente médicos recién graduados, jóvenes que están cumpliendo con el artículo 8 para poder obtener su título de medicina y ejercer en el país, pero no necesariamente son especialistas y todo hay un trabajo muy grande de esfuerzo y de voluntariado para que, por ejemplo, un dermatólogo o un odontólogo pueda estar allí, ¿no? Sí, sí, de hecho, muchos de los pacientes que nosotros visitamos y que conocemos y hacemos contacto con ellos, lo primero que nos dicen es que era primera vez que iban a una consulta con un especialista. Que nosotros podamos tenerles el acceso a un médico internista de calidad, de una consulta especializada gratuita o con un ginecólogo, dermatólogo, Ujú. incluso eso, odontología, que para muchos de los niños que vemos es primera vez que visitan un odontólogo, es muy preciado que nosotros podamos tener la oportunidad de prestarle esa ayuda humanitaria que con nosotros con mucho cariño y mucho esfuerzo de muchas partes logramos hacerlo. Entonces sí, eso es muy impactante y para la comunidad es totalmente impactante y se ve el cambio una vez que nosotros los visitamos recurrentemente. Ujú. Entonces es algo que también nos llena mucho como voluntario y como estudiante de medicina u odontología. Y eso en el pasado, Manuela, siempre fue así. Es decir, estas comunidades siempre estuvieron aisladas. O esas redes de la red de salud pública de ambulatorios o de hospitales antes les resultaban un poco más cercanos. Bueno, realmente existen muchas comunidades indígenas que siempre han estado aisladas y de alguna manera u otra se han logrado organizar entre ellos para que se mantengan presentes. Por lo menos mucho de lo que pasaba en Cabanayén Ujú. era que hubo un grupo de enfermeras o madres de la comunidad, jefes de la comunidad que se organizaron e hicieron unos programas de promoción de salud que junto a otras fundaciones fue que lo ha ido alimentando y ha ido como que surgiendo este grupo de promotores de la salud que hacen que se mantenga la comunidad en pie y esa gran parte de la salud esté preservada. Pero obviamente esto llega hasta un límite. Claro. Realmente es algo que permite solamente atender algunas ciertas cosas porque existen otras complicaciones u otros escenarios donde se requiere algún tipo de especialista, algún centro especializado, hospitales, ambulatorios que no tienen el acceso. Entonces, siempre hay, o sea, las comunidades indígenas son muy particulares porque es eso, siempre han logrado mantenerse y subsistir entre ellas, pero no de la manera más adecuada, Ujú. porque existen ciertos escenarios donde sí se requiere algún tipo de centro donde ellos deberían acudir. Manuela, y para nuestra audiencia que quizás no está familiarizada con el término, ¿qué es Mayú? Bueno, Proyecto Mayú, que la palabra Mayú viene de la etnia Pemón, que significa trabajo en equipo por el bien de la comunidad, es una fundación de la Universidad Central de Venezuela de estudiantes de medicina y odontología. Nosotros nos organizamos junto a nuestros especialistas en el área, tanto profesores como especialistas fuera de la universidad, para asistir a estas comunidades, no necesariamente indígenas siempre, sino comunidades rurales de difícil acceso alrededor de toda Venezuela. Y esta fundación nace en 2015 por un grupo de estudiantes de medicina que se juntaron junto a sus profesores para poder llevar esta atención a comunidades más allegadas. Y bueno, desde 2015 hasta ahorita, 9 años después, hemos logrado visitar más de 24 comunidades, más de 8 estados alrededor del país. Y bueno, seguimos creciendo cada vez Ujú. más. Actualmente somos 50 voluntarios activos, estudiantes de pregrado de la universidad. Y bueno, siempre nos encontramos buscando comunidades para las cuales visitar. Últimamente estamos haciendo seguimiento a esas comunidades, entonces tenemos ya ciertas que vamos todos los años. Vamos Ujú. aproximadamente a 5 o 6 comunidades al año donde prestamos este servicio médico-odontológico gratuito a todas las pacientes de la comunidad que lo necesiten y que quieran ser atendidas por nosotros. Manuela, y no hace falta ser un especialista en el área de la salud para poder colaborar con el trabajo que hace Proyecto Mayu. ¿De qué Exactamente. manera la gente puede sumarse y aportar a que estas visitas se puedan hacer con más frecuencia y cada vez a más comunidades? Bueno, existen muchísimas maneras en las que nos pueden apoyar. Nosotros tenemos la red que nosotros más usamos es Instagram, @Proyecto Mayú, donde nosotros siempre publicamos las distintas opciones de ayuda, tanto monetaria como de medicamentos, insumos o cualquier otra cosa que nos quieran donar, nosotros siempre las recibimos. También nosotros dentro de nuestras actividades nos encontramos haciendo eventos de recaudación. De hecho, este domingo tenemos una clase de yoga el beneficio de la fundación en Tropical Shala, donde en nuestras redes pueden conseguir toda la información. Y durante esta época del año también tenemos
uno de los eventos más grandes que vamos a hacer como fundación por primera vez, que vamos a hacer un concierto en el Centro de Acción Social por la Música el 17 de noviembre, el domingo 17 de noviembre a las 11 de la mañana, donde próximamente publicaremos la venta de entradas para que todas las personas que nos escuchan y que quieran ayudarnos y hacer Mayú con nosotros, que es una frase que a nosotros nos Ujú. gusta mucho decirlo porque es esa oportunidad que a todas las personas que no forman parte del gremio o de estudiantes de medicina y odontología pueden hacer Mayú y ayudar a estas comunidades que tanto lo necesitan. Así que cualquier ayuda siempre nos pueden escribir a nuestro Instagram y nosotros les hacemos llegar las distintas opciones que tenemos para ese momento para ayudarnos. @Proyecto Mayú en Instagram. Manuela Sanglimbeni, ha sido un gusto inmenso conversar contigo y además escuchar estas historias y cómo se organizan estos jóvenes para tratar de atender a las personas más vulnerables. Es algo que sin duda llena de optimismo e invita a más personas a hacer Mayú. 6:59 y con esto nosotros llegamos al programa, al final del programa Pensini con todo, sin Pedro Pensini.